En varios vídeos anteriores hemos hablado que la característica que tiene que tener un ser vivo para que se considere ser vivo es que debe cumplir. ¿Recordáis qué es lo que debe cumplir? Pues debe cumplir las 3 funciones vitales. ¿Y recordáis cuáles son estas funciones vitales? Wolverine! I'm Sabretooth! Wolverine! Sabretooth! Wolverine! Sabretooth! Wolverine! Efectivamente, son nutrición, relación y reproducción. En el vídeo anterior estuvimos hablando de la función de nutrición de uno de los reinos más conocidos por nosotros, el reino animal. En este vídeo de ahora vamos a hablar de la segunda función vital del grupo de los animales, la función de relación. Y es que esta función es súper importante en el reino animal, porque es la función vital que le va a permitir interaccionar tanto con el mundo externo que le rodea como con su propio organismo. La función de relación va a ser súper importante para la supervivencia de la especie, ya que esta función le va a permitir estar en contacto todo el tiempo con lo que pasa a su alrededor. Incluso va a ser súper necesaria para luego poder cumplir la tercera función vital, la de reproducción. Además, esta función de relación le va a permitir al animal coordinar todo lo que pasa en su interior, desde con qué frecuencia late el corazón o a qué temperatura regular su organismo. Y es que para que se produzca la función de relación, al organismo tiene que llegar un estímulo, es decir, tiene que llegar una información que va a desencadenar una respuesta en el animal. Para que el estímulo se convierta en respuesta, en el organismo va a tener que haber una serie de estructuras que procesen toda esta información. Lo primero que encontraremos serán los llamados receptores, que captarán el estímulo, tanto del exterior como del interior del organismo. Receptores en el organismo va a haber muchos y muy diferentes, para captar todos los estímulos que se den en la naturaleza. Una vez que el organismo recibe el estímulo, este tiene que procesarse. Para ello, ese estímulo viajará por el organismo hasta los centros de coordinación y de regulación, que van a ser los encargados de elaborar la respuesta. La respuesta será llevada a cabo por los efectores. Esos efectores van a ser en el organismo o bien músculos que van a producir movimiento o bien glándulas que van a segregar una serie de sustancias como las hormonas, la saliva, la lágrima, incluso la leche materna. Pero vamos a comenzar hablando de los receptores. Como ya he dicho, receptores hay muchísimos, porque en la naturaleza se dan muchísimos estímulos diferentes. Por ejemplo, se dan olores, se dan sabores, sonidos. Estos receptores, según el estímulo que captan, se van a clasificar en... Los fotorreceptores captan estímulos luminosos. Se localizan en los ojos de los animales y con ellos se produce el sentido de la visión. Los quimiorreceptores captan estímulos químicos, como por ejemplo los olores y los sabores, es decir, todas aquellas sustancias que estén disueltas en la saliva o en el aire. Hay muchos quimiorreceptores en los orificios nasales, en la lengua o en las antenas de muchos de los animales. Los mecanorreceptores captan estímulos llamados mecánicos, como la presión y las vibraciones, que producen el sentido del tacto o el del oído. El sentido del tacto, aparte de la piel como estamos acostumbrados en los seres humanos, también se puede encontrar en los bigotes o en las antenas de muchos animales. Los murciélagos y muchas especies acuáticas usan los mecanorreceptores para la ecolocalización. Emiten sonidos con alta frecuencia y estos sonidos, cuando chocan y rebotan en forma de eco, son captados por estos animales, haciendo que así puedan orientarse y cazar. ¿Podríais bajar un poco el tono por ahí? ¡Me duele la cabeza! ¿Quién es ese? Es mi vecino Bailey. Lo trajeron con un golpe en la cabeza. Sé que estás hablando de mí, Destiny. Se cree que no puede usar su ecolocalización. Todo lo que dices sobre mí. ¿Qué es la ecolocalización? Pues Bailey puede lanzar llamadas con la cabeza y el eco lo ayuda a encontrar objetos lejanos. Oigan, oigan. ¿Qué? ¿Qué tienes? ¡Ahí te veo algo! ¡Aquí voy! ¡Oh, sí! ¡Puedo ver la cuarentena! ¡Esto sí que es brutal! Los estímulos térmicos son captados por los termorreceptores. Estos, repartidos por la piel o por las antenas de muchos animales, captan variaciones en la temperatura. En los organismos también puede darse un tipo de receptor llamado el nociceptor, que son receptores que se encargan de transmitir el dolor. Por ejemplo, si toco una plancha que está caliente, se activarán los nociceptores para que
mi centro de coordinación mande la información a mis efectores para que yo quite la mano y así deje de quemarme. Como hemos dicho, los receptores van a estar muy ligados a centros de coordinación y regulación. Es como si fuese el disco duro de un ordenador, donde se va a procesar toda la información que llega a ese ordenador. Los centros de coordinación y regulación los vamos a clasificar en dos: el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso va a producir unas respuestas muy rápidas en el organismo, pero estas van a ser muy poco duraderas. Este va a estar formado por un tipo de célula muy especializada llamada las neuronas, que son unas células encargadas de realizar la función de relación. Estas células permiten recibir un estímulo, llevarlo hasta los centros de coordinación y procesar una respuesta. Por otro lado, el sistema endocrino o hormonal va a producir respuestas más lentas cuando se produce el estímulo, pero también mucho más duraderas en el tiempo. Cuando es activado, el sistema endocrino sintetiza unas sustancias llamadas hormonas que viajan por la sangre para producir la respuesta del organismo. Seguro que alguna vez habéis escuchado hablar de hormonas como por ejemplo la insulina o la hormona del crecimiento, la testosterona. Estas hormonas producen diferentes efectos en el organismo cuando son sintetizadas. Ahora vamos a centrarnos un poco más en el sistema nervioso de los animales. Las células nerviosas, llamadas neuronas, se agrupan entre ellas formando los nervios. Los nervios son como un montón de cables que recorren los organismos animales por los que viaja la información nerviosa. En los invertebrados todos estos nervios forman lo que se llama una red nerviosa, y en los invertebrados que están un poquito más evolucionados, los artrópodos, crustáceos, equinodermos y moluscos, las neuronas se agrupan en grandes masas formando los ganglios. Es una especie de cerebro primitivo que tienen estos animales. En los vertebrados el sistema nervioso es muchísimo más complejo. Este está formado por dos partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, dos estructuras súper importantes, ya que estas son el disco duro central del organismo. El encéfalo está en la cabeza y está protegido por el cráneo. Dentro del encéfalo hay una estructura que todos conocemos llamada el cerebro. Del encéfalo sale otra parte súper importante del sistema nervioso central, la médula espinal, y que recorre toda la espalda protegida por la columna vertebral. De la médula espinal parten todos esos cables, los nervios, para llegar a todas las partes del organismo y que así se reciban los estímulos y se procese la respuesta. Este conjunto de nervios se denomina el sistema nervioso periférico, en los que hay una serie de nervios que reciben la información, los nervios sensitivos, y otra serie de nervios que se encargan de elaborar la respuesta, llamados los nervios motores. Una vez que los estímulos han sido recibidos y procesados por los centros de coordinación, se elaborará una respuesta. Esta respuesta la van a llevar a cabo los efectores, y la respuesta más típica ante un estímulo es el movimiento, tanto externo como interno en el organismo. Para ello hace falta el aparato locomotor, que va a ser el que se va a encargar de realizar estos movimientos. El aparato locomotor, por tanto, va a estar formado por dos tipos de estructuras: los músculos, a los que va a llegar esa información de los centros de coordinación, y el esqueleto. Los músculos junto al esqueleto van a permitir que se desarrolle el movimiento. En los animales podemos encontrar tres tipos de esqueleto según su localización: hidroesqueleto, exoesqueleto y endoesqueleto. El hidroesqueleto es típico en animales de los que podemos considerar blanditos, como por ejemplo los cnidarios, los anélidos, los platelmintos o los equinodermos. Hidro significa agua, y es que este esqueleto, el hidroesqueleto, está formado por agua. Básicamente el animal está formado por una serie de cavidades que se llenan de agua y que junto a la musculatura le permite al animal moverse. El exoesqueleto es típico en el grupo de los artrópodos, también en el de los moluscos, bivalvos y gasterópodos. El exoesqueleto además en estos grupos tiene una doble función. Aparte del movimiento, también tiene una función de protección, como por ejemplo las armaduras o los escudos. En los moluscos y bivalvos este exoesqueleto es rígido y va creciendo a medida que crece el animal. Sin embargo, en los artrópodos este exoesqueleto es articulado
Está formado por muchas piezas que se unen las unas a las otras. Para que el artrópodo pueda crecer, a diferencia de, por ejemplo, el caracol, estos tienen que mudar el exoesqueleto y crear nuevo exoesqueleto para así poder ser un poquito más grande. Por último, nos encontramos con animales que poseen endoesqueleto. Este es típico en vertebrados. Este está formado por huesos y cartílagos que crecen a medida que crece el animal. Aparte de ser muy importante en el desplazamiento, el endoesqueleto también sirve como estructura de protección de todos los órganos internos. También el aparato locomotor está formado por los músculos y es a los músculos a donde va a llegar la información de los centros de coordinación para que se produzca el movimiento. Los músculos están unidos a los huesos por unas estructuras llamadas los tendones. Cuando el músculo se contrae, los tendones tiran del hueso para que de esta forma pueda hacerse el movimiento deseado. Aparte de los músculos que mueven el aparato locomotor, también vamos a encontrar otros músculos en el cuerpo. Son músculos internos, como por ejemplo el corazón o todos los músculos del aparato digestivo, los músculos que forman el estómago, los intestinos, el esófago. Y van a ser músculos que también se muevan por la acción del sistema nervioso. Y hasta aquí la segunda función en los animales, la función de relación. Nos queda la tercera función muy ligada a esta, que es la función de reproducción, por la cual los organismos no se extinguen, sino que generación tras generación se van renovando. La función de relación va a ser el tercer vídeo de esta trilogía, así que nos despedimos de este y nos vemos en la función de reproducción. Hasta el próximo vídeo. Adiós.